Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde siempre traemos las noticias más frescas y los chismes más jugosos del mundo del espectáculo. Hoy, amigos, prepárense porque les traemos una noticia que ha sacudido los cimientos del fandom turco y, de hecho, a todos los que seguimos de cerca las carreras de estas dos megaestrellas. Estamos hablando, por supuesto, de Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo han escuchado bien. Esa pareja que conquistó corazones en Erkenci-Kuş, y que desde entonces ha estado en el ojo del huracán mediático, vuelve a ser noticia. Y créanme, esta vez es algo que nadie esperaba. Así que quédense con nosotros, pónganse cómodos, y no olviden darle a ese botón de suscribirse para no perderse ni un solo detalle de lo que está pasando. Porque lo que vamos a contarles hoy es impactante. Así es, queridos fans, la fecha es 2 de febrero de 2026, y el mundo del entretenimiento turco está en shock. Después de meses de rumores, especulaciones y pistas sutiles, finalmente se ha confirmado algo que muchos daban por sentado que era imposible. Can Yaman y Demet Özdemir, quienes hasta ahora habían mantenido una distancia prudencial en cuanto a sus proyectos profesionales y vidas privadas posteriores a su exitosa colaboración, están trabajando juntos de nuevo. Y no es un rumor, no es una posibilidad lejana. Es una realidad confirmada, y los detalles son aún más sorprendentes de lo que podríamos haber imaginado. Desde que Erkenci-Kuş se convirtió en un fenómeno global, las expectativas sobre una posible reconciliación profesional entre Can y Demet han sido altísimas. Sus químicas en pantalla era innegable, eléctrica, de esas que hacen que el público se enamore perdidamente de los personajes y, por extensión, de los actores. Y claro, los fans, con todo el derecho del mundo, querían verlos juntos de nuevo. Pero el tiempo pasaba, ambos emprendieron caminos diferentes. Can se mudó a Italia para perseguir otros proyectos, consolidando su fama internacional con series y películas, y Demet siguió brillando en Turquía con proyectos de gran calibre que la consagraron como una de las actrices más queridas y respetadas de su generación. Había un respeto mutuo claro, y algún que otro cruce de felicitaciones en redes sociales, pero la idea de un nuevo proyecto conjunto parecía cada vez más remota. Hasta ahora. La noticia ha llegado como un rayo en cielo despejado. ¿Qué es lo que los ha unido de nuevo? Pues prepárense para esto, no se trata de una telenovela más, ni de una serie dramática al uso. Can Yaman y Demet Özdemir han decidido unir fuerzas en un proyecto que promete romper todos los moldes y, según los primeros informes, se perfila como una colaboración cinematográfica de talla internacional. Sí, han oído bien, una película. Y no cualquier película. Se habla de una producción ambiciosa, con un presupuesto considerable, filmada en locaciones exóticas y con un equipo técnico de primer nivel. Los detalles exactos sobre la trama aún se mantienen bajo un velo de misterio, pero se rumorea que explorará temas contemporáneos, quizás con un toque de romance, pero sobre todo con una profundidad y complejidad que buscará mostrar una faceta completamente nueva de ambos actores. Imaginen la expectación. Can Yaman con su carisma arrollador y su creciente popularidad en Europa, y Demet Özdemir, con su talento interpretativo y su conexión con el público turco e internacional, compartiendo pantalla de nuevo. Las redes sociales, como era de esperar, han explotado. Hashtags como #Can Demet regreso, #Erkenci-Kuş forever, y #Proyecto sorpresa Can Demet se han vuelto tendencia mundial en cuestión de minutos. Los fans están eufóricos compartiendo memes, teorías, y expresando su inmensa alegría y emoción. Es como si el tiempo no hubiera pasado y la magia de sus primeros encuentros en pantalla estuviera a punto de renacer, pero con la madurez y la experiencia que ambos han acumulado en estos años. Pero, ¿cómo se llegó a esto? Fuentes cercanas a la producción revelan que la idea surgió de forma bastante orgánica. Al parecer, un conocido productor internacional, impresionado por el impacto duradero de Erkenci-Kuş y el talento individual de ambos actores, propuso la idea de una colaboración cinematográfica que aprovechara su química probada, pero que los desafiara a explorar roles más complejos y ambiciosos. Las negociaciones, que se mantuvieron en absoluto secreto durante meses, finalmente llegaron a buen puerto. Tanto Can como Demet, al parecer, vieron en este proyecto una oportunidad única para reinventarse y demostrar al mundo que su talento va más allá de una sola serie exitosa. Se dice que los guiones fueron sometidos a un minucioso proceso de selección, buscando una historia que estuviera a la altura de las expectativas y que permitiera a ambos actores brillar en roles que les permitieran explorar nuevas facetas de su arte interpretativo. La idea es crear una obra que no solo atraiga a sus seguidores de ese
sino que también conquiste a un público nuevo y más exigente, acostumbrado a producciones cinematográficas de alto nivel. Esta nueva etapa profesional para ambos no solo representa un regreso a las pantallas juntos, sino también una evolución artística significativa. El productor en cuestión, cuya identidad aún no ha sido revelada, es conocido por su habilidad para crear éxitos globales, y se rumorea que esta vez ha apostado fuerte por una historia que combine el atractivo comercial con la calidad artística. Ahora hablemos de lo que realmente nos interesa a todos: ¿qué podemos esperar de esta colaboración? Si bien la trama exacta se mantiene en secreto, las pistas que han ido filtrándose sugieren que no será una historia de amor convencional. Se habla de una narrativa con giros inesperados, personajes complejos y situaciones que pondrán a prueba la profundidad de sus interpretaciones. Podríamos estar ante un thriller psicológico, un drama con tintes sociales, o incluso una comedia negra con un mensaje subyacente. Lo que sí parece claro es que no se trata de repetir la fórmula de Erkenzicus. Ambos actores han expresado en entrevistas anteriores su deseo de crecer profesionalmente y asumir retos distintos, y este proyecto parece ser la plataforma perfecta para lograrlo. La propia naturaleza del proyecto, una película, ya indica un cambio de formato y probablemente de ritmo narrativo. Las películas suelen ofrecer una mayor profundidad en el desarrollo de personajes y tramas más concisas en comparación con las series de televisión de larga duración. Imaginemos a Kanyaman en un rol más introspectivo, quizás explorando la complejidad de las relaciones humanas desde una perspectiva más madura. Su paso por Italia y sus trabajos en producciones europeas le han permitido acceder a guiones y directores con enfoques diferentes, lo que sin duda ha enriquecido su visión artística. Por otro lado, a Demet Özdemir, capaz de transitar de la comedia al drama con una naturalidad pasmosa, seguramente nos sorprenderá con una actuación que la consolidará aún más como una de las grandes damas de la actuación en Turquía y más allá. Su habilidad para conectar emocionalmente con la audiencia es legendaria, y en este nuevo proyecto se espera que pueda desplegar todo su potencial en un registro quizás más intenso y matizado. La dirección, según los rumores, estará a cargo de un cineasta reconocido internacionalmente, lo que garantiza un nivel de calidad y una visión artística que elevarán aún más las expectativas. Hablamos de alguien cuya filmografía ya ha dejado huella en festivales de prestigio y ha sido aclamada por la crítica especializada. Además, el equipo de producción está compuesto por profesionales que han trabajado en películas de Hollywood y producciones europeas de renombre. Esto significa que la calidad técnica, desde la cinematografía hasta el diseño de vestuario y la banda sonora, será de primer nivel. No es solo una película turca más, se está gestando una producción que aspira a tener un impacto global, a ser exhibida en festivales internacionales y a competir en las grandes ligas del cine. Los departamentos de arte y vestuario estarán a cargo de talentos que han contribuido a obras maestras cinematográficas, asegurando una estética visual impactante y coherente con la narrativa. La cinematografía promete capturar la belleza de las locaciones exóticas, y la banda sonora, compuesta por un músico de renombre, seguramente evocará emociones profundas y complementará a la perfección la atmósfera de la película. La fecha de rodaje inicial está programada para la primavera de 2026, lo que significa que tendremos que ser pacientes. Pero la espera, sin duda, valdrá la pena. Y mientras tanto podemos estar seguros de que la maquinaria mediática estará trabajando a toda máquina, soltando pequeñas píldoras de información para mantenernos enganchados y ansiosos por el estreno. Ya podemos imaginar las entrevistas conjuntas, las sesiones de fotos exclusivas y las inevitables comparaciones con su anterior trabajo juntos. Las compañías productoras ya están planeando una estrategia de marketing a gran escala, que incluirá avances, teasers y un despliegue publicitario sin precedentes en medios digitales y tradicionales. Se espera que el primer vistazo oficial a la película llegue a finales de 2025, generando aún más anticipación. Lo fascinante de esta noticia es el poder que tienen Kanyaman y Demet Özdemir para generar tanta expectación y movilizar a un fandom tan apasionado. Demuestran que su conexión con el público es profunda y duradera, y que la posibilidad de verlos juntos de nuevo en un proyecto de esta envergadura es un sueño hecho realidad para muchísimos fans alrededor del mundo. Es un testimonio de su talento, su carisma y la huella imborrable que dejaron en la historia de la televisión turca. El impacto de Erkenzicus trascendió fronteras, creando una base de seguidores leales que han seguido de cerca la trayectoria de ambos actores, incluso cuando sus caminos se separaron. Esta película se presenta como una oportunidad para reafirmar esa conexión y crear un nuevo legado juntos.
Así que, mis queridos amigos, estamos ante un evento cinematográfico que promete marcar un antes y un después. Can Yaman y Demet Özdemir, los protagonistas de uno de los romances televisivos más icónicos de la última década, se unen de nuevo, esta vez en la gran pantalla, para un proyecto que se perfila como una producción de talla internacional. La sorpresa ha sido mayúscula, la expectación desbordante y las ganas de ver que nos tienen preparado, infinitas. La confirmación oficial ha sido recibida con una ola de entusiasmo que solo demuestra la magnitud de su impacto en la industria del entretenimiento. En resumen, la noticia que ha paralizado el mundo del espectáculo hoy, 2 de febrero de 2026, es el anuncio oficial de que Can Yaman y Demet Özdemir protagonizarán juntos una película de alto calibre. Un proyecto ambicioso que busca explotar su química, pero también mostrar una nueva faceta de su talento interpretativo en roles complejos y desafiantes. La producción promete ser de alcance internacional, con un equipo técnico de primer nivel y locaciones exóticas. Se espera que esta colaboración no solo reviva la magia de su unión en pantalla, sino que también eleve su estatus a nivel mundial, consolidándolos como dos de las estrellas más importantes del panorama cinematográfico internacional. La fecha de estreno aún no ha sido revelada, pero se especula que podría ser a finales de 2026 o principios de 2027, para coincidir con las principales temporadas de premios. Y hasta aquí nuestro bombazo de hoy, amigos. Como ven, el mundo del entretenimiento nunca deja de sorprendernos, y menos cuando se trata de estas dos grandes estrellas. Estamos emocionados por ver lo que nos tienen preparado y, sin duda, seguiremos muy de cerca cada paso de este fascinante proyecto. La anticipación es palpable y la promesa de una producción de esta magnitud solo aumenta la curiosidad. Este es un momento histórico para el cine turco y para los fans de Can Yaman y Demet Özdemir en todo el mundo. Ahora, queremos saber su opinión. ¿Qué les parece esta increíble noticia? ¿Están tan emocionados como nosotros? ¿Qué tipo de película creen que será? ¿Un drama intenso, una comedia inteligente, un thriller que nos mantenga al borde del asiento? Déjenos todos sus comentarios aquí abajo, que nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Sus teorías y expectativas son parte fundamental de nuestra comunidad. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle un gran like, compartirlo con todos sus amigos amantes del cine y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas exclusivas. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y noticias del mundo del espectáculo. Hasta la próxima.